Introducción. En el siguiente video se considera la descripción de los elementos principales de las lecturas correspondientes al tercer tema de la primera unidad, el cual presenta el aspecto psicosexual en el desarrollo del niño a partir de 3 lecturas. La primera es Teorías psicoanalíticas de la adaptación al medio social y el desarrollo de la personalidad, de Robert Watson y Henry, donde puntualizan algunos elementos como la adaptación del medio social. La segunda es Perspectivas de la personalidad en la primera infancia, Teoría psicosexual y psicosocial, de Diane y Sally. En ellas se analizan el cómo se desarrolla la personalidad a través de las teorías de tipo psicosexual y psicosocial que se exponen. En la lectura final de Anna Freud se examinan las respuestas para maestros que los autores establecen, texto con el mismo nombre, Respuestas para maestros. La presentación del video se hace por medio de una liga de acceso a la plataforma YouTube y se agrega de manera escrita las citas bibliográficas que avalan el trabajo por el equipo de las maestras que lo abordan. Buenas tardes, mi nombre es Ana Laura Martínez Monge, pertenezco al grupo de cuarto FG. En esta ocasión les voy a hablar un poco acerca de las teorías psicoanalíticas de la adaptación al medio social dentro de la lectura o abordadas en la lectura de Robert Watson. En esta lectura aborda acerca de la definición de personalidad. Habla que la personalidad puede definirse como las formas relativas duraderas y congruentes de conducta que caracterizan a cada individuo. Dentro de esta investigación o dentro de esta lectura habla de los enfoques básicos para el estudio de la personalidad, hablando de dos en específico, el nomotético y el ideográfico. Hablando del nomotético, el cual toma en cuenta los aspectos que ocasionan que los seres humanos sean semejantes unos a otros. Este es utilizado por los psicólogos de personalidad o los sociales, que buscan bases para hacer afirmaciones generales sobre la condición humana. El enfoque ideográfico considera las características que hacen únicos a los seres humanos. Es utilizado por los psicólogos clínicos o psicólogos consejeros, que intentan comprender los problemas de los pacientes o clientes. Estos tratan de entender el por qué tienen problemas los pacientes o clientes. Dentro de estos dos enfoques existe una interacción, es decir, no están uno por cada lado, sino que interactúan entre ellos. Uno de los principales componentes de este estudio es Sigmund Freud. Él consideró la personalidad con base en la dinámica, es decir, como la interacción de fuerzas internas. Además de esto, él habla de que los primeros años de vida son los más significativos y es donde se forma la personalidad. Las teorías de Freud son las que están o las que fueron en cierto tiempo las de moda, por así decirlo, además de que tienen gran influencia en las teorías modernas. La suposición fundamental de su psicoanálisis era que la sexualidad es el motivo humano básico, pero nunca comparó la conducta sexual infantil con una conducta sexual adulta. Sigmund Freud postuló una segunda clase de impulsos. Estos hablan de la autoconservación. A medida que el psicoanálisis se desarrolló, habló de los instintos de vida y muerte, además del motivo sexual o de la motivación sexual que ya se habló al principio. Además de esto, Sigmund Freud hizo una división estructurales de personalidad, en las cuales hay 3 divisiones. La primera es el id, hablando de que el id es el propósito de este, es la gratificación de los impulsos sin sentido de la moralidad lógica o unidad de finalidad. Después de este viene el ego. El ego abarca la porción consistente de la estructura de la personalidad, representa la razón, tiene un control. El ego tiene el control del movimiento voluntario y está consciente de los acontecimientos externos. Además, viene el superego. El superego se puede decir de manera tentativa que se asemeja a la conciencia. Se desarrolla como entidad de control interno, representa los valores de los padres, actúa también como un vínculo de conciencia. Estas serían las divisiones estructurales de personalidad que hizo Sigmund Freud. Además de ello, también elaboró o desarrolló las etapas del desarrollo psicosexual. Estas fueron 5 etapas. La primera sería la oral. En la oral habla que durante la lactancia la fuente obvia de satisfacción es la boca, entonces es cuando el niño desarrolla esta satisfacción mediante todo aquello que lleva a su boca. Esta etapa se da alrededor del nacimiento a los 12 o 18 meses. Después aparece la etapa anal. Esta se traslapa con la primera, es decir, se dan más o menos simultáneas. Esta está denominada por problemas relacionados con la eliminación. La defecación se convierte en fuente de placer, pero también puede ser una fuente de dificultad, y esta se puede dar de los 12 a los 18 meses hasta los 3 años. Posteriormente vendría la etapa fálica. La etapa fálica se da de los 3 a los 5 o 6 años. Durante esta etapa el interés en los genitales es mayor, se extiende durante los años preescolares. Los niños descubren que el área genital también puede ser fuente de placer. Se da la aparición de los complejos de Edipo y de Electra. Después de esto vendría la de latencia. Esta se da de los 5 a los 6 años hasta la adolescencia.
En este aparecen preocupaciones sexuales casi sin importancia, es decir, no tienen tanto peso. Y por último llegaríamos a la genital, que es de la adolescencia hasta la edad adulta. En esta se da el resurgimiento de los intereses sexuales y establecimiento de relaciones sexuales ya maduras. Estas serían las etapas de desarrollo psicosexual que Sigmund Freud nos maneja. Las teorías de Freud ocupan un lugar muy importante en la historia de los conceptos modernos del desarrollo infantil de hoy en día, a pesar de que son de hace mucho tiempo, todavía son tomados en cuenta. Debido a la mayor complejidad psicológica actual, resulta fácil restar importancia a la aportación psicológica de Freud, es decir, hubo algunas otras teorías que le restaron importancia a lo que Freud dijo, pero sin embargo están basadas en ella, solo tuvieron algún cambio. El caso de los neofreudianos. Dentro de ellos está Erikson. Erik Erikson fue uno de los mayores exponentes. Él, al igual que la mayoría de los sucesores de Freud, restó importancia al tema sexual en la personalidad y dirigió mayor interés al aspecto social del desarrollo. Analiza y describe cada periodo del desarrollo desde el punto de vista de las crisis psicosociales que es preciso resolver de manera satisfactoria antes de que el individuo pueda pasar a la siguiente etapa. Erikson habla acerca de problemas psicológicos que se derivan de no resolver de manera satisfactoria estas crisis. Además de él, divide en 8 etapas. Estas etapas, 5 son durante los años de niñez o adolescencia y 3 se desarrollan durante la vida adulta de las personas. Asimismo, hay otras teorías y hablan acerca de la adaptación al medio social, interna y externa. La adaptación al medio social es el proceso que permite al niño adaptar patrones de conducta que lo capacitan para convertirse en un miembro activo de la sociedad en la que él nace. Dentro de esto hablamos de teorías de aprendizaje. Las teorías de aprendizaje se centran en el ambiente del niño. Las teorías de personalidad, por otro lado, se relacionan principalmente con su vida interna. Las teorías de aprendizaje social hacen hincapié en los aspectos de ambiente de la adaptación al medio social, pero ignoran las razones del aprendizaje, mientras que los conceptos de personalidad se relacionan con los aspectos de la vida interna o de motivación, de los cambios que dan como resultado la madurez social. Hablan estas teorías acerca de cómo los niños se van adaptando a la sociedad en la que ellos nacen. Por mi parte es todo. Muchas gracias. En la segunda lectura, Perspectivas en la personalidad de la primera infancia, teoría psicosexual y psicosocial, Freud habla sobre la curiosidad que se despierta en los niños sobre la sexualidad, en la cual llama a la primera infancia etapa fálica. Esta se presenta en la etapa preescolar y en la cual el placer se centra en él. En su teoría, Freud habla sobre cómo los niños despiertan sentimientos sexuales hacia sus padres, identificados como complejo de Edipo y complejo de Electra. El complejo de Edipo consiste en el apego del niño hacia su madre y el complejo de Electra, el apego de la niña hacia su padre. En ambos casos se comienza una rivalidad con el padre del mismo sexo y al mismo tiempo identificarse con ellos, promoviendo esto el desarrollo de su identidad como hombres o mujeres. En su teoría también habla sobre la angustia que surge en el niño al darse cuenta de que las niñas no tienen pene y el miedo de ser castrados por sus padres, la cual lo lleva a la represión de sus sentimientos sexuales por la madre y la identificación con su padre. Mientras que, respecto a las niñas, habla sobre la envidia que llegan a tener del pene de los hombres y de que quisieran un pene para sí. Después de superar los complejos de Edipo y Electra, comienza la etapa del superyo. En esta etapa consiste en la edad de 5 a 6 años, la cual es la represión de los valores sociales comunicados por los padres y demás adultos. En los niños se enfrentan a lo que deben y no hacer con el tiempo. A esto se le considera madurez. El superyo se vuelve más realista y flexible, permitiendo de acuerdo a sus principios y a su propio interés. Por otro lado, Erikson está de acuerdo con Freud sobre el concepto del superyo, pero considera los asuntos sociales más importantes que los sexuales para afectar la vida de las personas. Habla también sobre la crisis de iniciativa versus culpabilidad, la cual marca una división entre partes de la personalidad que permanece niño y la parte que se está violentando que pertenece al adulto. La tercera de las crisis psicosociales de Erikson en el niño debe balancear el deseo de perseguir objetivos con las restricciones morales que impiden llevarla a cabo. Una resolución exitosa lleva a la virtud de propósito. Un gran problema de las teorías de Freud y de Erikson es que no se basan en investigaciones científicamente controladas, sino en la experiencia clínica y personal. La teoría freudiana, muchas de sus ideas han sido criticadas de manera severa, como la teoría del pene. Hoy en día sus teorías se consideran inadecuadas para explicar la forma de cómo se desarrolla la personalidad, y la teoría de Erikson también ha sido criticada por tomar al hombre como estándar normal para el desarrollo y minimizar diferentes influencias culturales en los dos sexos.
Sin embargo, la fuerza de sus teorías está en su amplio alcance, ya que toma el periodo de vida completo y la creencia con filosofía que las influencian son verdaderamente importantes. En las emociones y actitudes se habla del proceso de identificación, el cual es considerado uno de los desarrollos de la personalidad más importante de la primera infancia. Diferentes teóricos la explican como la consecuencia de imitar un modelo adquirido, las características de otras personas o grupos. En la identificación sexual muestra algunos de los valores que los niños asimilan de la sociedad en la cual ejercen gran influencia en los papeles de género. Sin embargo, en diferentes estudios se llega a la conclusión de que tanto mujeres y hombres somos más parecidos que diferentes. En la identidad del género, en la primera infancia, puede ayudar a los niños a desarrollar la identidad de género, conocimiento del sexo propio y del sexo de otros, influyendo también la influencia biológica relacionada esta con las hormonas, la influencia culturales, así como el papel de los padres. En este punto habla sobre los estereotipos del papel de género que están arraigados en la cultura y del cual influyen de gran manera la televisión. Hoy en día, conscientes de los efectos restrictivos de los estereotipos, mucha gente e instituciones están haciendo esfuerzos por cambiar estas ideas antiguas, apoyada por el psicoanálisis de que la identificación sexual saludable de los niños depende de las diferencias exactas entre papeles de hombre y mujeres. En adquisición de papeles de género, menciona que los niños no nacen sabiendo qué sexo tienen y nos hablan sobre 4 teorías del desarrollo de identidad. Por último, nos habla sobre el temor. Los niños son miedosos por 2 razones. Se dan cuenta de lo pequeño e indefensos que son. No distinguen la fantasía de la realidad. Los niños más grandes, como de 10 a 12 años, ya sus miedos son más reales y capaces de reconocer la causa y efecto. También nos menciona que los niños pobres son más miedosos que los niños acomodados por el hecho de que se sienten más impotentes ante su contexto y reflejan la realidad de su vida. El miedo también cambia conforme las generaciones y conforme a la etapa en la que se encuentra. La fobia nos dice que es el miedo irracional involuntario, que es inapropiado a la situación. Surge de eventos específicos, ansiedad interna. Los niños superan el miedo con sus propias actividades, encontrando métodos propios. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ileana Daniela García Salais y me tocó explicarles la lectura-respuesta para maestros. Y vamos a dar inicio. Bien, la lectura nos inicia dando, literalmente es un tipo cuestionario a una maestra que nos va a ir dando respuestas a diferentes preguntas que les van haciendo. Entonces, como primer punto nos maneja que existe en el aula 3 peligros que amenazan al maestro. Como número 1 nos menciona, no es buena práctica que los maestros trabajen solo con un grupo de edad. Esto se refiere a que no es bueno para un maestro que se enfrasque en un solo grupo de niños de cierta edad, porque si nada más está ahí, pues descuide el hecho de que cada edad y conforme van avanzando los niños, pues van descubriendo diferentes estadios dentro de su niñez. Entonces pues no es bueno que el maestro se enfrasque solamente con cierto grupo de edad. Número 2, trabajar con niños pequeños siempre. Este se refiere a que después de trabajar tanto tiempo con un niño, como que el maestro va perdiendo tanto su valor de adulto y se enfrasca en un mundo infantil que este poco a poco se va reduciendo al tamaño de ellos, hasta que el maestro se involucra demasiado y pierde su figura como maestro. El número 3, ligarse tanto al niño para pensar que este les pertenece. Pues es como, pues no sé, encariñarse más con el alumno, con cualquier niño de su grupo, y pues tener estos enfrentamientos hasta a veces con las mamás, porque creer que ese niño pues te pertenece, crear ahora sí que una necesidad y un miedo a que el niño los abandone. Entonces este es un peligro. También en este punto nos dice que es muy importante, o a veces pasa, que la maestra ve en algún alumno, le recuerda algo de su niñez. Entonces la maestra siempre va a tratar de proteger a este alumno, ya sea que, no sé, un niño que tiene bullying, pues a lo mejor la maestra tuvo bullying de pequeña, entonces ella siempre va a tratar de sobreproteger, y esto es una amenaza para el maestro. Igual que, ya que si la maestra puede ser totalmente objetiva desde un principio y saber cuál es su papel, pues no tiene por qué verse pues amenazado el trabajo que realizan los docentes. Todo depende del trabajo que desarrolle, pues ahora sí, que el docente frente. Y comenzamos con la primera pregunta, que dice: ¿podría usted hablarnos del problema del niño que viene de un hogar en el que padece de carencias emocionales? Creo que todo mundo lo sabemos hoy en día, pero la lectura nos marca que aproximadamente en 1914 a 1918 es donde los maestros comienzan a advertir de este tipo de cosas. Que si un niño está en mal estado físico, que si tiene hambre, que si tiene sueño, que si tiene algún tipo de carencia afectiva, que si hay problemas en su casa, nos marca mucho que el niño va a tener dificultades pues para aprender. Obviamente no le va a interesar el estar aprendiendo cuando su cabecita pues está en otra parte.
Entonces, sí tiene bastante que ver. Perdón. Y nos dice que es aquí donde pues las emociones influyen totalmente en el ambiente del niño y su trabajo. El ambiente social también nos influye demasiado, la necesidad de sentir este afecto. El maestro aquí puede jugar un rol importante, pero también debe saber que el maestro no puede cubrir esta necesidad de ser la madre o cubrir el rol de terapeuta o cosas así. Simplemente ella tratar de dar el mejor apoyo que puede como maestra, siempre y cuando ella se mantenga en su rol, en su objetivo y no se salga de él. Pues claro que ahí sí va a poder desarrollar su trabajo adecuadamente y desarrollarlo dentro y fuera de la escuela. La segunda dice, ¿debe la maestra tratar de ayudar al niño con problemas? Dice, no se debe sobrepasar, como les mencionaba anteriormente, la relación de alumno-terapeuta, sino eso ya no le corresponde al docente. Pues ya lo habíamos mencionado, que sí, claro, se puede ayudar al niño porque es parte del ser de nuestra docencia, pero no se debe de sobrepasar esta relación, ya que después se ve muy involucrado el maestro y pues le va a afectar por todas los peligros amenazantes que habíamos mencionado anteriormente. Debe tener la maestra muy presente que ella solo es la maestra, no es terapeuta, no es psicóloga, no es la mamá, entonces ella solo debe cumplir su parte. ¿Debe la maestra mostrar afecto a los niños? La maestra que tiene claro su objetivo puede responder con calidez suficiente para satisfacer al niño sin comprometerse. Claro está que la maestra puede mostrar un afecto porque somos seres humanos y los niños también sienten y también las emociones juegan un rol totalmente principal en este trabajo y más cuando se trabaja con niños tan pequeños. Entonces sí debe haber un cierto afecto, pero no se debe sobrepasar porque ahí es donde se pierde la objetividad del trabajo como docente. Claro está que jamás se debe tener un contacto físico, que eso ya se le deja a los padres de familia o a la mamá. La comunicación entre maestro y alumno debe adoptar una forma diferente al contacto físico. Uno debe mostrar como docente al hablar con ellos que se le tiene un afecto, pero jamás sobrepasarse, porque como docentes sabemos que esto conlleva problemas que nos pueden ocasionar, pues hasta ese se podría decir, pero esos son. La siguiente es, ¿qué tipo de intereses tendrá la maestra para el niño si su actitud emocional tiene que mantenerse bajo un control tan estricto? Si la maestra no pierde el objetivo de ver al alumno como un ser único y pensante, no pasará nada. Así es, si la maestra no se pierde en este objetivo, pues claro que le va a ayudar a sobresalir, le va a ayudar a trabajar, le va a ayudar en todos los aprendizajes esperados que se tiene que llevar este alumno al término del ciclo escolar. Entonces aquí empieza a mencionarnos que en la personalidad hay 3 elementos de estos niños que ellos son los que lo demuestran. El 1 es las pulsaciones, 2 el yo, que regula las satisfacciones de las pulsaciones, el 3 el super yo, derivado de las identificaciones de las exigencias que el individuo se hace. La maestra debe reconocer estos 3 elementos estando un poco en desventaja con las maestras que tienen preescolar, en el caso de nosotros las que estamos en primaria, ya que los niños en cuanto empiezan a entrar en preescolar, ellos empiezan como que a dar estas, a dar a conocer este tipo de personalidad y ellos ya van viendo cómo el niño se va desarrollando y se puede decir cómo va actuando. Y ya en primaria pues él ya viene más desarrollado y ya nos toca recoger y recolectar información para ver cómo va a trabajar. Tenemos en qué medida son todavía visibles las pulsaciones del niño durante el periodo de la escuela primaria. Aún en primaria son visibles, aunque son muy visibles y varían mucho de un niño a otro y de acuerdo a su crianza. Cada niño sabemos que es un mundo, como cada persona es un mundo, y según nuestra crianza pues vamos a traer nuestras pulsaciones. Aquí nos dice, no puede esperar lo que les produce placer y trabajar para conseguirlo. En este aspecto tienen todavía la actitud de los infantes. Chuparse los dedos, balancearse y utilizar malas palabras no es malo, es un estadio que aún están pasando, que aún no logran superar y saber que esto tiene un efecto malo, se podría decir, o una consecuencia mala. La curiosidad es una de las pulsaciones principales que tienen los niños, y si el maestro lo sabe trabajar adecuadamente, pues claro que le va a sacar el mayor provecho posible, ya que los niños pues son muy curiosos desde pequeños. Y creo que esto sería todo de mi parte y espero hayan entendido las preguntas y las respuestas del docente, y gracias.
Conclusión. En las teorías psicoanalíticas rescatamos que la personalidad son las formas congruentes de conducta que caracterizan a un individuo, con dos líneas para establecer: nomotético, en su semejanza con los demás, e ideográfico, al considerarlo como único ante los seres humanos. Freud considera que la sexualidad es el motivo humano básico, tomando en cuenta impulsos, instintos, el ego que abarca la razón y el superego que está enfocado en la conciencia. Las etapas de desarrollo psicosexual se sitúan desde la lactancia en la etapa oral hasta el principio de la vida adulta, en la etapa genital, y la adaptación al medio social son aquellos patrones que permiten al individuo convertirse en un miembro activo de la sociedad con teorías que se centran en su vida interna o de motivación. Erikson apoya las teorías de Freud desde el punto psicosocial mediante 8 etapas. 3 de ellas abarcan los años de la vida adulta humana. El problema con estas teorías es que se basan en experiencias clínicas y personales y se consideran inadecuadas para explicar y por tomar al hombre como estándar normal. Su importancia radica en el amplio alcance de las etapas de desarrollo. Las perspectivas de la personalidad que presenta Freud se orientan en la sexualidad de la primera infancia, considerando las actitudes y valores como uno de los aspectos más importantes y con gran influencia en los papeles de género y biológicos, así como los complejos de Edipo y Electra, como los apegos a los padres, la angustia de los niños y envidia de las niñas con respecto al pene, incluido de la etapa de super-yo relacionado con los valores sociales, los cuales con el tiempo y reflexión se convierten en madurez. Se refiere a la crianza de los niños sin los estereotipos del papel de género, como la vestimenta, juguetes y actividades, donde entra la influencia de la televisión como imitación para la infancia, etapa donde los niños asimilan fácilmente los estereotipos. La adquisición de papeles de género se apoyan en las teorías de desarrollo de identidad y se describen los temores, sus razones y etapas. En la lectura de Anna Freud se establecen los peligros que amenazan al maestro, como lo son una buena práctica, el ligarse a ellos, su objetividad, las carencias emocionales detectadas por los docentes y su influencia con el medio social y escolar, el apoyo y afecto situado únicamente dentro del rol que se desempeña.